Hola y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren genial, amigos. En esta ocasión les quiero compartir un video sobre cómo armar un modelo de datos en Power BI. Realmente no tengo ningún dato, estaremos importando los datos desde un origen, y aquí la parte importante es comprender las pautas a seguir para poder establecer las relaciones de manera correcta y poder solucionar algunos problemas que son muy comunes. Y esta es la parte importante que quiero compartirles para poder entender cómo podemos resolver y afrontar con diferentes herramientas la parte de modelado de datos. Así que vámonos ya directamente a Power BI, donde importaremos nuestros datos desde SQL Server. Bien, voy a conectar y a decirle que quiero obtener datos desde SQL Server. El origen puede ser cualquiera, pero la metodología para poder armar el modelo es exactamente la misma. Okay. Lo primero que me está pidiendo es el nombre del servidor. Ya tengo aquí abierto lo que es SQL Server. Le voy a dar Control C y Control V, para poder pegar el nombre del servidor y poder importar lo que son mis tablas. Okay. Le voy a dar en aceptar. Y ahora mismo está leyendo las tablas que tiene la base de datos. En este caso va a presentarme las bases de datos y luego puedo profundizar viendo cada tabla. Bien, tengo la base de datos AdventureWorks, Contoso y diferentes bases de datos. Ok, importaremos nuestras tablas desde lo que es la base de datos AdventureWorks. Bien. Para empezar, el nombre de las tablas no tiene un nombre muy intuitivo. ¿Okay? Trabajar ya en un modelo de datos, especialmente si te tienes que conectar a una base de datos comercial, no te vas a encontrar con tablas bien normalizadas, sino que tienen múltiples tablas, cientos de tablas en algunos casos, y pues sí necesitamos conocer exactamente cuáles son las dimensiones, cuáles son las tablas, o si no, cómo podemos fusionar diferentes tablas para poder unirlas en una sola según los atributos y luego hacer la importación. Okay, por aquí, por ejemplo, todas tienen el prefijo production. Okay, production tiene diferente información. Por ejemplo, production, product. Yo aquí espero ver información de lo que es la tabla de ventas más información adicional. Voy a moverme, voy a consultar en esta tabla directamente en SQL Server para poder ver cuáles son los metadatos que contiene. Ok, y voy a iniciar escribiendo, a utilizar el nombre de la base de datos. Vamos a hacer una consulta muy básica. Select from production product era, ¿verdad? Production product. Doy en F5 y veo que es el nombre de la tabla donde contiene mis productos. Ok, voy a revisar un detalle un poco más bajo. Ok, vamos a ver si tenemos otra tabla de dimensión por aquí que me contenga production product, production product category, production product model, product inventory, product photo. No. Ok, este es un poco aburrido realmente, pero en el mundo real así es. Y es la parte donde quiero compartirles sobre cómo tratar de llegar a la información correcta para poder hacer la importación y elaborar nuestro modelo de datos de manera correcta. Bien, entonces por aquí veo que este patrón se repite no tan solo para la tabla de productos, sino que también tengo lo que es producto categoría, producto production product subcategoría. Tengo por aquí lo que es lo mismo pasa, pareciera que es la tabla de ventas por clientes, pero no es una tabla de ventas por clientes, es simplemente la dimensión de clientes. Ok, clientes. Por aquí tengo también lo que es tiendas, person ID y territorio. Ok, tengo múltiples tablas. Entonces faltan lo que son las tablas de hechos, que realmente no las tenemos. Ok, perdón, sí las tenemos, pero se encuentran divididas en dos tablas. Ok, entonces la parte compleja, necesitamos hacer la fusión de las dos tablas en una sola y luego importarla dentro de Power BI. Por ahora solamente estamos importando lo que son dimensiones. Ya tenemos lo que es la dimensión de producto, producto categoría, producto subcategoría, la tabla de clientes, la tabla de territorio y la tabla de tiendas.
Ok, de momento vamos a dejarla así, todavía tenemos que crear la tabla de fechas. Ok, simplemente va a ser unas 5 o 6 dimensiones y una sola tabla de fechas. Entonces le voy a dar en cargar y automáticamente va a empezar a cargar las filas dentro de Power BI. Ok, vamos a movernos a SQL Server porque aquí necesitamos fusionar las dos tablas de hechos. Entonces voy a hacer select from ventas, select from, ok, ventas order detail, ok, porque por aquí me está fallando IntelliSense. Vengo, coloco y la consulto. Esta es mi primer tabla de hechos, lo que es la tabla de ventas de orden de detalle. Ok, tengo otra tabla que se llama ventas, pues ver si ya cargó. IntelliSense no me responde porque está cargando, los recursos de la computadora están agotados, ya que está haciendo la importación de los datos, entonces no está abasteciendo bien lo que es el servidor. Select from ventas detalle de orden, ejecutamos la consulta y me devuelve lo que es la tabla de hechos con el nivel de detalle más bajo. Ok, entonces normalmente esta tabla de hechos almacena los registros. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado compramos ciertos productos, se nos genera un solo ticket y en ese ticket van almacenados todos los productos. Entonces por cada producto se genera un folio, en este caso debe ser el mismo. Este es un patrón, normalmente se le conoce como encabezado de detalle. Y la tabla de hechos. La tabla de hechos es en este caso la de orden de detalle, y luego tenemos otra tabla que es el encabezado, que se encuentra aquí. Ok, ventas detalle. Ok, voy a hacer el mismo procedimiento, select from sales orden de encabezado. Ok, le voy a dar de igual manera en ejecutar, y aquí la información se encuentra almacenada a un nivel un poco más elevado. Por ejemplo, tenemos lo que es un número de orden, un solo número de orden, donde ya está resumido la información de lo que es la tabla de hechos más baja. Ok, lo que haremos aquí es unir estas dos tablas para poder obtener toda la información en una sola tabla y no luchar con dos tablas de hechos y poder hacer la conexión directa de las dimensiones dentro de Power BI. Ok, este es un patrón muy común. Quizás si estás ya en esta parte del video, felicidades, porque vas a aprender algo sumamente importante, y no tan solo a nivel de SQL, sino que puedes solucionar esto a nivel de Power Query o de cualquier otro sistema que te ayuda a hacer la transformación de los datos. Ok, bien, entonces voy a conectar y voy a iniciar mi consulta de nuevo. Select from ventas detalles de orden como detalle, inner join ventas encabezado como encabezado. Ok, y las vamos a unir por lo que es de punto order ID. Ok, es igual a punto orden ID. Bien, ok, perfecto. Aquí vamos a unir todas las posibles filas que correspondan al mismo número de orden. Al igual que en Power BI, por ejemplo, tenemos la relación que es de una a muchos. Aquí seguimos el mismo patrón. Tenemos lo que es del lado de lo que es el encabezado, un solo registro. En el lado de la tabla de hechos de detalle, ok, tenemos múltiples registros. Entonces tenemos una relación de uno a muchos, pero utilizando un inner join podemos tener la información en el mismo nivel para poder armar nuestra tabla de hechos de manera correcta. Yo prefiero que hagan este trabajo, que es un poco más laborioso,
a que lo hagan, por ejemplo, cuando tienen volúmenes de datos muy grandes y necesitamos utilizar Power Query o este tipo de herramientas. Si necesitan cargar 2 o 3 millones de filas, Power Query empieza a tener problemas. Entonces, preferentemente les recomiendo que lo hagan a nivel de SQL o cualquier otro gestor de base de datos, y puedan hacer la fusión de esa misma sola tabla de hechos que contenga toda la información importante sobre ventas, ¿ok? Cuando estoy mencionando lo que son tablas de hechos, es información importante, ¿ok? Lo que son los valores numéricos de hechos que se van registrando de transacciones, ¿ok? Bien, entonces tenemos por aquí lo que es de punto, necesitamos el detalle, orden ID, tenemos de punto línea total, de punto product ID, de punto quantity, de punto, a ver qué otra información, el precio unitario, el descuento. Ok, este es un poco más laborioso. Recordemos, en esta tabla de hechos necesitamos almacenar toda la información que me pueda conectar a las dimensiones, es decir, todas las llaves foráneas que se encuentran almacenadas en estas dos tablas tienen que incluir esas columnas para poder hacer la conexión. De lo contrario no podremos conectar de manera correcta lo que son las dimensiones. Por aquí estoy trabajando sobre lo que es la tabla de hechos de detalle, que está utilizando el alias de punto. Tenemos ya lo que es el orden ID, la línea total, el producto, cantidad, precio unitario, descuento. Product ID también ya está. Ok, creo que por aquí por el momento es suficiente. Y ahora vamos a tomar lo que es fecha de compra. Ok, perfecto, aquí se encuentra la información. Customer ID, ok, esto me va a relacionar a la tabla de clientes. Order Day, territorio ID, Person ID también, ok, punto, bien. Ship Day, por ejemplo, punto. Voy a continuar por acá. Esta es la parte un poco aburrida, ya casi estamos a más de la mitad del video. Impuestos, okay. A ver cuál otra es importante por aquí. Compra, número de orden, ok, creo que esa información es la que me sirve de momento. Ok, no quiero hacer video muy largo, simplemente ya tenemos la información necesaria en el nivel más bajo. Ok, si ven el resultado de la consulta contiene lo que es ventas, el orden de ventas. Tenemos repetido el mismo número, ¿okay? Lo cual es lo que necesitamos, ¿okay? Ya que podemos contar a lo que son el número de transacciones, que en este caso aplicaríamos una función distinct count en Power BI para poder contar el número de órdenes que tenemos en lo que es la tabla de hechos. Tenemos un total de 121.317 filas. Ahora, ¿cómo lo hacemos para poder pasar estos datos a Power BI? Ok, entonces vamos a regresar y voy a utilizar lo que es necesitamos iniciar otra vez aquí, porque si conectamos directamente a orígenes recientes me va a abrir directamente lo que son las conexiones de las bases de datos, entonces no es lo que quiero. Bien, lo que voy a hacer es que le voy a proporcionar el nombre del servidor, control C, vengo, lo coloco y acá no le voy a dejar allí en importar, pero voy a agregar en lo que son las opciones avanzadas la consulta SQL. Okay. Esta consulta SQL va a llamar directamente desde Power BI. Eviten colocar el nombre de el comando de use el nombre de la base de datos go, porque les va a arrojar un error. Vamos a regresar y vamos a pegar la consulta. Aquí en esta parte de la base de datos les recomiendo que pongan el nombre de la base de datos. Okay. A ver, vamos a copiarla por acá, vamos a hacer un poco de trampa.
Control C, vengo y la pego y le vamos a dar en aceptar. Ok, a ver, vamos a dar en aceptar y automáticamente la consulta se visualiza en Power BI. Ok, estos datos van a estar directamente a Power BI. Si necesitan hacer alguna actualización, la parte importante es que pueden venir a la parte de la edición de lo que es el comando de SQL y modificar agregando nuevas columnas, actualizando nuevos datos, o inclusive pueden crear una conexión directa, pero la conexión directa implica otro protocolo para poder gestionar lo que es la base de datos, porque ahí trabaja de manera diferente. De momento no es parte del video, pero bien, ya estamos cargando lo que es la tabla de hechos. Automáticamente ahorita lo que va a pasar es que Power BI va a detectar las relaciones, las llaves foráneas que se encuentran dentro de la tabla de hechos y va a conectar directamente va a crear las relaciones directamente de las dimensiones que ya están a la base de datos de una manera muy sencilla. Power BI hace de manera automática el trabajo por nosotros. De cualquier manera es importante revisar, porque hay ocasiones donde se pueden establecer las relaciones con tablas que realmente pues no son importantes. Es un poco más tardado, se podría, bueno, es que también la consulta nos contiene 121.000 filas, ya casi termina. Bien, entonces esta es la parte un poco más compleja de la parte del modelado. Aquí es entender bien cómo podemos establecer lo que son las dimensiones y las tablas de hechos. Podrían o pueden importar esas dos tablas. Esas dos tablas van a trabajar en el nivel más bajo y luego conectar las dimensiones alrededor. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener dos tablas de hechos y podría ser un poco peligroso, porque luego los filtros, las direcciones de propagación en Power BI termina siendo un poco complejas. Entonces vamos a empezar a conectar por aquí lo que es, voy a cambiarle el nombre, que es lo primero que vamos a hacer, tabla de ventas. Y también voy a cambiarle el nombre a lo que son las dimensiones. Voy a quitarle el prefijo production, que se quede en product category, product category y product subcategory. También tenemos el mismo problema con lo que es clientes, territorio y tiendas. Vengo, la quito, es un poco más laborioso. Territorio y tiendas. De esta manera tienen nombres un poco más fáciles de identificar. Bien, entonces iniciamos colocando las relaciones. Si me encuentro en producto, por aquí tengo un copo de nieve, que es un patrón también muy común en los modelos de datos. Esta parte aquí no afecta tanto, simplemente la relación empieza de lo que es categoría, va a subcategoría, de subcategoría recorre hasta llegar a producto y de producto va directamente a la tabla de hechos, que en este caso es la tabla de ventas que acabamos de importar. Product ID va a seguir una relación de una a muchos, de Product ID a lo que es la tabla de ventas. Store, por acá también tiene la misma el mismo patrón. Store por aquí. Bien, clientes, esta parte por aquí vamos a colocarla. Voy a colocar por aquí algo muy común que se hace también. Por ejemplo, en la tabla de producto podemos almacenar lo que es la subcategoría y la categoría a nivel de SQL. O con Power Query, como son tablas más pequeñas, no hay tanto problema. Tenemos 2000 o 200 o 300 filas por la tabla de subcategoría y unas cuantas filas por categoría. Power Query puede hacer la función de estas dos tablas sin ningún problema, ya que la cantidad de filas es muy pequeña. Lo hice a nivel de SQL por el número de filas. Entonces por aquí tengo lo que es territorio ID. Va a seguir de la misma manera la relación
territorio ID. Se encuentra almacenada acá, territorio ID. Por aquí tengo lo que es el clientes. Ok, clientes customer ID. Voy a romper esta relación porque esta relación aquí no tiene ningún sentido. Perfecto. Y voy a fusionar de la tabla de clientes, que es mi dimensión, a la tabla de hechos en la tabla de ventas. De esta manera tengo ya un modelo de datos en modelo, un esquema en estrella. No es perfecto, ok, ya que el propósito de este video es mostrarles los escenarios comunes que se presentan a la hora de desarrollar un modelo de datos desde cero. Entonces, aquí lo que podemos ir haciendo es normalizando en diferentes tablas. Podemos hacer en la tabla de producto eliminar lo que es subcategoría y categoría. De esta manera solamente tendríamos una tabla conectada a la tabla de hechos. Puede ser, depende de los requisitos de negocio y también sobre cómo tengan la facilidad para poder manipular los datos desde el origen, ¿ok? En SQL o un archivo en Excel o en cualquier parte. Pero si lo pueden hacer, sería recomendable. Aquí la parte, no hay una parte tan compleja, sino también conocer lo que son los filtros, ¿ok? Podría haber un problema ahí por la parte de lo que es la transferencia del filtro de una tabla, por ejemplo, del territorio a ventas, luego de ventas a producto y luego a subcategoría y luego a categoría. Es ahí el problema, entonces es mejor evitar y fusionar en una sola tabla. Ok, por aquí tengo lo que es, voy a revisar por último lo que es Business Entity ID, Person ID, ok, Sales Person ID también, ok, voy a eliminar esta relación porque también no tiene ningún sentido. Okay, si ven, Power BI no siempre detecta las relaciones de manera correcta. Hay ocasiones donde me ha tocado hacer la importación y me conecta lo que son las tablas de las llaves primarias con las llaves foráneas de manera correcta. Hasta el momento no he hecho nada bueno. Entonces voy a conectar lo que es ventas Person ID a lo que es la llave foránea que se encuentra en la tabla de hechos almacenada. Ok, por aquí tengo un pequeño detalle. Tengo valores. Esta relación tiene una cardinalidad de varios a varios. Solo debe usar si se espera alguna columna. Ok. Tengo valores únicos y que se entiende el comportamiento significativamente. Miren, este tipo de relación ya se le denomina una relación de muchas a muchas o una relación débil porque la propagación de filtro es diferente. Ya no tenemos una propagación de una a muchos, sino que tengo múltiples clientes en la tabla de store y múltiples registros de esos clientes en la tabla de ventas. El filtro sí fluye, pero hay que tener cuidado. De momento lo voy a dejar así, le voy a dar en aceptar, ya que sería indagar un poco más en SQL y encontrar la tabla correcta. Ok, lo único que nos faltaría aquí sería la tabla de fechas, pero la tabla de fechas creo que saben cómo utilizarla. De hecho hay un video aquí en el canal sobre cómo hacerla. Hasta el momento cargamos lo que son 7 tablas, pero pues ya hemos consumido algo de tiempo, llevamos 20 y tantos minutos para poder solamente hacer la importación de estas tablas. Y aquí la parte interesante es comprender las pautas a seguir, qué hacer a la hora de presentar ciertas dificultades como las que se han presentado en el video. Okay, es lo que realmente quiero compartirles y que puedan resolver sus problemas de manera muy fácil. Okay, solo es entender las relaciones, los roles que tienen las tablas, que son dimensiones, tablas de hechos. Y cuando tenemos múltiples tablas de hechos, si es posible fusionarlas, sería perfecto. ¿Ok? Espero que este video te pueda servir y nos vemos en la próxima. Además, si es la primera vez que vienes a este canal, suscríbete para recibir contenido totalmente gratuito relacionado a DAX, a Power BI, y para servicios de consultoría pueden escribir en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.